Hola gente de YouTube, aquí la última parte de Issei Doctrina Egoísta. Bueno, empecemos. Los dioses de la destrucción estaban preparados para luchar con el enemigo, pero este se sacaría su capucha, viéndosele la cara y sorprendiendo a Issei y Bali, ya que parecía ser un Saiyajin porque traía cola, y segundo los recuerdos de Vegeta y Goku, los Saiyajines tenían cola. Así los dioses de la destrucción irían a atacar a este enemigo así todos juntos, empezando a tirarle golpes que el enemigo esquivaba muy fácilmente, hasta tal punto que parecía tener la doctrina egoísta, sorprendiendo a Issei y Bali. Así los dioses con todas sus fuerzas atacarían al villano, pero este los esquivaba fácilmente. Así los dioses retrocedieron y Bills dijo que había aumentado mucho su poder, y Champa diría que tenía razón, y que la última vez que pelearon al menos le podían dar pelea, pero ahora puede esquivar los golpes de todos fácilmente. Bills iba a decir algo, pero el enemigo fue tras Sidra, dándole un golpe en el estómago, sacándole mucha sangre, mandándolo y valor, noqueándolo, sorprendiendo a los dioses, pero el enemigo iría tras Iván dándole una patada en la cara, noquearía, después iría tras él y le daría un puñetazo en la cara que la haría sangrar y mandándola a volar, noqueándola igualmente. Después los dioses que quedan irían a atacar al enemigo, pero este los esquivaba y al mismo tiempo atacaba y le daría un golpe a Ramusi, rompiéndole un cuerno y noqueándolo. Después golpearía a Verdemut en el estómago, escutiendo sangre y mandándolo a volar, y después atacaría al mismo tiempo a Mosco y Rikiru y les daría unos golpes brutales, casi matándolos, y después iría tras Jim y diciéndole que si él se creía el dios más poderoso entonces que le dé algo de diversión, pero Jim no le podía hacer nada. Así el villano le daría una golpiza y dejándolo casi muerto. Después iría tras Arak y le diría que para ser un dios destructor era muy feo y que será el primero en matar, así dándole un golpe en la cabeza, noqueándolo, y justo lo iba a matar, pero Champa se metió dándole una patada moviendo un poco al villano, pero este le daría un golpe en la panza a Champa, mandándolo a volar, noqueándolo. Así el villano yendo a atacar a Kitela sería humillado por el villano y quedando solo Bills, y el villano diciéndole que por fin podía pelear con el dios más fuerte, y Bills diciéndole que cómo consiguió ese poder, y el villano le diría que lo consiguió entrenando en la dimensión que el maldito de Daishinkan me encerró, y Bills diciéndole que era imposible que entrenando solo pudiera conseguir ese poder, y el villano diría que no lo hizo solo y que creó a muchas copias de seres muy poderoso y empezando a entrenar con ellos, y como tú ya sabrás los Saiyajines cuando nos recuperamos obtenemos un poder gigante, así sorprendiendo a Issei y Bali, quienes ya confirmaron que él era un Saiyajin. Así Bills diría que entonces no se contendrá y el villano le diría que igual lo haría trizas, y Bills iría a atacar al Saiyajin y empezando a chocar piños, quien ninguno retrocedía, pero el Saiyajin tiraba algunos golpes que Bills podía esquivar ya que tenía parte de la doctrina egoísta. Así el Saiyajin aumentaría un poco más su poder y empezándole a ganar a Bills, así humillándolo, y cuando lo tenía de rodillas a punto de matarlo Issei no aguantó más y le dio una patada en la cara al villano, mandándolo a volar. Así Bali yendo con Issei y poniéndose en pose de batalla, transformándose en SSJ Blue, y el villano les diría que es un gusto conocer a Saiyajines tan fuerte y que sería un desperdicio si los matara, y que si se les quería unir, pero Bali le diría que ni diga tonterías y que en este momento lo iban a destruir. Así el Saiyajin sonreiría y diría vaya desperdicio, pero Issei le diría que cuál era su nombre, y el Saiyajin diría que se llamaba Yamoshi y que era el primero Super Saiyajin dios que existió. Issei le preguntaría que por qué hacía todo esto y Yamoshi le diría que él hacía justicia hacia los dioses porque ellos si algo no les gusta los destruía sin resentimiento y sin preocuparles si mataba a inocente o no, y Bali diría que ese era el trabajo de un dios destructor, y Yamoshi diría que ellos eran malvados y que él hacía justicia, y cuando mate al gran sacerdote iría tras Zenosama y lo mataría y él gobernaría todo, pero Issei y Bali él hiciera eso. Así Issei y Bali transformados en Super Saiyajin Blue irían a atacar a Yamoshi teniendo una pelea igualada, mientras que los ángeles curaban a sus dioses de la destrucción, y cuando estos se recuperaron estarían viendo la pelea de Issei y Bali contra Yamoshi y viendo que ellos tenían más ventajas. Así Bills sonreiría y diría que fue una buena idea entrenarlos, así todos los dioses mirarían la pelea, mientras con Issei y Bali estos tenían más ventaja. Así Yamoshi se enojaría y sacaría su 50% igualando al gran sacerdote, sorprendiendo a todos, mientras que en el palacio de Zenosama, Daishinkan sentiría ese poder y le diría a Zenosama que ya volvía y que tenía que hacer unas cosas, así yendo para el planeta de Bills, mientras en la pelea Issei, Bali y Yamoshi estaban igualados ya que Issei y Bali
Bali combatían como si fueran uno solo, así, siguiendo peleando, dándose puños y tirándose esferas de poder hasta que llegaría Daishinkan al planeta de Bills, y gritando diría que se detengan. Así Yamoshi miraría a Daishinkan y sonreiría, y Daishinkan diría que al fin se ha liberado y que ha esperado a Yamoshi. Diría que diga lo que quiera, pero que lo asesinara sin piedad por haberlo encerrado en esa dimensión. Así estos dos, teniendo una batalla increíble que ni los dioses de la destrucción podían ver claramente, mientras que los ángeles Issei y Bali sí podían verlo, pero Issei y Bali irían con Whis y le dirían que si los puede curar, y Whis los curaría, mientras que en la pelea de Daishinkan y Yamoshi este empezaba a tener más ventaja hacia Daishinkan, pero Daishinkan aumentaría su poder al máximo y Yamoshi aumentaría su poder hasta un 80%, y mientras peleaban Yamoshi le diría que se ha hecho más fuertes en todos estos siglos, y Daishinkan le diría que se preparó para su llegada, pero Yamoshi diría que ni estaba usando todo su poder, sorprendiendo Daishinkan, y Yamoshi aumentaría su poder hasta un 90% y empezaría a darle una golpiza a Daishinkan, pero Issei y Bali usando el Super Saiyajin Blue irían a atacar a Yamoshi, dándole un golpe y alejándolo un poco. Así, Daishinkan sería rescatado por Whis curándolo, mientras que con Issei y Bali usarían todo el poder del Super Saiyajin Blue y usarían sus Juggernaut Drive, sorprendiendo a Daishinkan porque superaron sus poderes. Así los dos irían a atacar a Yamoshi y empezándole a dar una golpiza, pero después de un rato Yamoshi se enojaría mucho y sacaría una transformación que tenía escondida, aumentando mucho su poder, superando por cientos de veces a Daishinkan, así empezando a pelear con Issei y Bali parejamente, pero después de unos momentos los tres se separarían y Yamoshi le diría que ya basta de juegos y Bali y Issei dirían lo mismo. Así Yamoshi con todo su poder usaría el Migate no Goku perfecto, aumentando enormemente su poder, pero Issei y Bali se destransformarían y dirían que Yamoshi ahora es mucho más poderoso que ellos con todo su poder, pero dirían que Yamoshi no era más fuerte que él, y Yamoshi confundido diría que quien era él, y Issei y Bali se transformarían en el Migate no Goku perfecto, Issei el defensivo y Bali el ofensivo, pero dirían que ni con esos poderes podían hacerle frente, así que usarían la fusión Metamorphosis creando a Gogeta Ultra Instinto perfecto, pero Yamoshi diría que todavía eran débiles, pero Gogeta diría que todavía no usaba todo su poder. Así Juggernaut Drive y aumentando su poder aún más con los Bostas y sorprendiendo a Yamoshi, Gogeta en menos de un milisegundo le daría un golpe en el estómago a Yamoshi que ni siquiera el Migate no Goku de Yamoshi pudo percibirlo. Así Gogeta le empezaría a dar una golpiza a Yamoshi, así hasta que Yamoshi muy furioso subiría al cielo del planeta de Bills y con todas sus fuerzas crearía un ataque inmensamente grande del tamaño de la Tierra o un poco más grande, y Gogeta con todo su poder crearía un Big Bang Final Kamehameha. Así los dos se tirarían los ataques chocando y empezando a temblar todo el multiverso hasta tal punto que parecía que todo sería destruido, y en el palacio de Zenosama igual todo temblaba, mientras en la pelea todos estaban sorprendidos, pero Gogeta diría que el ataque de Yamoshi era más fuerte, así que tendría que usar eso, y en un momento Gogeta usaría el Kaioken por 20, así el ataque de Gogeta haciéndose muchísimo más grande que el de Yamoshi y consumiéndolo, matándolo. Así Gogeta se desfusionarían y Bali e Issei caerían desmayado por el gran consumo de ángeles que los curaran rápido. Así Whis iría a curarlos, pero se encontrarían durmiendo. Así Daishinkan diría que ellos son muy fuertes y volvería al palacio de Zenosama, y los dioses destructores con sus ángeles le dirían a Whis que les diga a los chicos que gracias, así volviendo a sus universos, y después de unos momentos Issei y Bali despertarían y Whis les diría que los dioses se los agradecen, donde estos comerían algo y volverían a la tierra y teniendo una vida pacífica. Hasta aquí esta historia. Si quieres que les haga otra parte de qué sucedió cuando Issei y Bali volvieron a la tierra, díganme. Bueno, hasta la próxima.